Hola, ¿qué tal? Te habla tu amiga Alicia y el día de hoy estamos haciendo una lectura compartida de Padres que odian, de Susan Forward. Vamos en el capítulo 13. La confrontación, el camino a la independencia. Todo el trabajo que ha hecho usted en los últimos 3 capítulos, los ejercicios, las listas de cotejo y el haber llegado a entender quién es realmente el responsable, ha ido preparándolo para la confrontación. Esto significa enfrentarse con sus padres de forma valiente e inmediata, para hablar de su pasado doloroso y de su difícil presente, de todos los actos que realiza en su vida. Este es el que más ha de asustarlo y, al mismo tiempo, el que más poder le otorgará. El proceso es simple, pero no fácil. Cuando esté listo, hable tranquilo, pero firmemente, con sus padres de los sucesos negativos que recuerda usted de su niñez. Dígales cómo afectaron su vida aquellos acontecimientos y de qué manera afecta hoy a su relación con sus padres. Defina claramente los aspectos de esa relación que para usted ahora son dolorosos y le hacen daño. Después, establezca nuevas reglas fundamentales. El propósito de la confrontación con sus padres no es vengarse, castigarlos, humillarlos, descargar sobre ellos su enojo, obtener de ellos algo positivo. El propósito de la confrontación con sus padres es enfrentarse con ellos, superar de una vez por todas su miedo a enfrentarse con ellos, decirles su verdad, determinar el tipo de relación que usted puede mantener con ellos en adelante. ¿No servirá de nada? Muchas personas, entre ellas algunos destacados terapeutas, no creen en la confrontación. La fundamentación para ello es bien conocida. No hay que mirar atrás sino hacia adelante. Solo servirá para causar más estrés y más enojo, o en vez de sanar heridas, no hará más que reabrirlas. Estos críticos simplemente no entienden. Lo más probable, en efecto, es que con la confrontación no consiga que sus padres le presten la atención o le ofrezcan el reconocimiento, las disculpas ni la aceptación de la responsabilidad que usted busca. Es raro que un padre o una madre de esta clase responda a una confrontación diciendo: «Es verdad, yo he sido malísimo contigo», o pidiéndole perdón o preguntándole cómo puede reparar ahora lo que hizo. La verdad es que con frecuencia sucede justamente lo opuesto. Los padres niegan, aseguran que ellos no recuerdan nada, vuelven a depositar la culpa en el hijo y se enojan muchísimo. Si usted ha intentado ya una confrontación con sus padres y terminó sintiéndose amargamente decepcionado por el resultado, es probable que haya evaluado el éxito de la confrontación en función de la respuesta negativa de ellos. Al usar aquella reacción como indicador, usted mismo se condenó al fracaso. Lo que hay que esperar es que ellos respondan negativamente. Recuerde que esto es algo que está haciendo usted por sí mismo, no por ellos. Debe considerar que su confrontación ha sido positiva por el simple hecho de haber tenido el valor de hacerla. ¿Por qué debo confrontar a mis padres? Si yo insisto tanto a la gente para que tenga una confrontación con este tipo de padres, es por una razón muy simple, porque la confrontación funciona. A lo largo de los años he visto confrontaciones que daban como resultado cambios positivos espectaculares en la vida de muchísimas personas. Esto no significa que yo no me dé cuenta de lo asustada que se siente la gente con solo pensar en una confrontación con sus padres. La apuesta emocional es muy alta, pero el solo hecho de hacerla, de estar enfrentando lo que son, probablemente algunos de sus miedos más profundos, basta para empezar a modificar el equilibrio de poder entre usted y sus padres. Todos tenemos miedo de enfrentar la verdad en lo que se refiere a nuestros padres. A todos nos asusta reconocer que no recibimos de ellos lo que necesitábamos y que no vamos a recibirlo ahora. Pero la alternativa a la confrontación es seguir viviendo con esos miedos. Si el lector deja de emprender una acción positiva por su propia cuenta, estará reforzando sus sentimientos de desvalimiento e inadecuación y socavando su respeto por sí mismo. Además, para la confrontación hay otra razón de importancia vital. Aquello que no devolvemos seguimos transmitiéndolo. Si no haya usted solución para su miedo, su culpa y su enojo con sus padres, terminará expresándolos en su relación con su pareja o con sus hijos. ¿Cuándo debo confrontarme con mis padres? Yo aconsejo a mis pacientes que evalúen cuidadosamente el momento adecuado para la confrontación. No se trata de disparar sin haber apuntado.
pero tampoco de postergar indefinidamente la confrontación. Cuando la gente se decide a hacerla, pasa generalmente por 3 etapas. 1. Jamás podré hacer eso. 2. Tal vez lo haga algún día, pero no ahora. 3. ¿Cuándo puedo hacerlo? La primera vez que animo a mis pacientes a una confrontación con sus padres, insisten invariablemente en que eso no es para ellos. Por regla general muestran lo que yo llamo el síndrome de cualquier cosa menos eso. Los pacientes acceden a otros cambios, siempre que no tengan que confrontarse con sus padres. Cualquier cosa menos eso. Cuando dije a Glenn que tenía problemas con su timidez y además lamentaba haber incorporado a su negocio a su padre alcohólico, que era necesario que tuviera una confrontación con él, porque o bien tenía que poner límites al comportamiento del padre, o bien apartarlo completamente del negocio, me dio una clásica respuesta de cualquier cosa menos eso. No voy a confrontarme con mi padre. Ya sé que eso significa que soy pusilánime, pero no quiero causar más sufrimiento a mis padres. Estoy seguro de que hay un montón de cosas que puedo hacer. En vez de una confrontación con él, puedo buscar un trabajo donde no esté sometido a tanta presión ni tenga tanto contacto con mis clientes. Puedo resistirme a que me agreda. Puedo empezar a hacer más ejercicios para aflojar la tensión. Puedo hacer cualquier cosa menos eso, ¿verdad? Lo interrumpí. Cualquier cosa menos la única acción que pueda significar una diferencia importante en su vida. Le expliqué entonces que gran parte de su irritabilidad y de su timidez eran resultado directo de la rabia reprimida contra el padre y de su propia mala disposición a asumir personalmente la responsabilidad de confrontar sus dificultades. Admití que al comienzo de la terapia la mayoría de las personas responden que cualquier cosa menos eso, y le aseguré que a mí eso no me desalentaba. Simplemente él todavía no estaba preparado. Pero yo estaba segura de que una vez hubiéramos tenido algún tiempo para planear la confrontación y para practicarla, se sentiría con más confianza en sí mismo. Glenn tenía sus dudas, pero con el tiempo vio que otros varios miembros del grupo tomaban la decisión, y todos volvían contando que la confrontación había sido un éxito. Glenn reconocía que a todos ellos les había dado resultado, pero se apresuraba a añadir que su situación era diferente. Sin darse cuenta, ya se había aproximado más a la segunda etapa de su decisión. En el curso de su terapia, Glenn se esforzó muchísimo para aprender las técnicas de la respuesta no defensiva y de los enunciados de posición, que ya había empezado a usar en sus actividades comerciales y con algunos amigos, con resultados alentadores. Pero el estrés constante de la relación cotidiana con su padre y el peso abrumador de los problemas no resueltos de su niñez eran un lastre que lo frenaba. Después de unas 6 semanas más en el grupo, Glenn me dijo que había empezado a pensar en la confrontación. Por primera vez lo admitía como una posibilidad para el futuro. Había llegado a la etapa 2. Algunas semanas más tarde me preguntó cómo pensaba yo que debería llevarlo a cabo, etapa 3. Glenn estaba esperando que yo pudiera cartografiarle un itinerario mágico que le dijera cuándo su nivel de angustia bajaría lo suficiente como para que él pudiera abordar la confrontación. Pero la verdad es que muy frecuentemente el nivel de angustia no desciende hasta después de la confrontación. No hay manera de determinar un momento perfecto, simplemente hay que estar preparado. Hay 4 requisitos básicos que un hijo debe satisfacer antes de una confrontación con sus padres. Número 1. Debe sentirse lo bastante fuerte como para enfrentar el rechazo, la negación, las recriminaciones, el enojo o cualquier otra consecuencia negativa de la confrontación. Número 2. Debe tener un sistema de apoyo lo bastante sólido para ayudarle a superar la etapa de anticipación, la confrontación misma y finalmente las consecuencias de esta. Debe haber escrito una carta o ensayado lo que quiere decir y debe de haber practicado respuestas no defensivas. Número 4. Debe haber dejado de sentirse responsable de las cosas malas que le sucedieron cuando era niño. Este último punto resulta especialmente importante. Si usted todavía sigue cargando con la responsabilidad de los traumas de su niñez, es demasiado pronto para una confrontación. No se puede confrontar a los padres con una responsabilidad que uno mismo no está convencido de que les pertenezca. Una vez que se sienta relativamente seguro de sí y que haya satisfecho los 4 requisitos
requisitos, el mejor momento es ahora. No espere más. La anticipación de la confrontación es siempre peor que la confrontación. Dije a Glenn que era importante que se fijara una fecha para su confrontación, preferiblemente en este siglo. Era necesario que se pusiera como meta de su trabajo un objetivo tangible. Este trabajo, le expliqué, incluiría ensayos que lo preparasen sólidamente para representar el papel más importante de su vida. ¿De qué manera confronto a mis padres? La confrontación se puede hacer cara a cara o bien por carta. Mis lectores observarán que no incluyo la opción telefónica, que si bien puede parecer segura, es casi siempre ineficaz. A los padres les resulta demasiado fácil cortar la comunicación, y además el teléfono es un medio artificial y dificulta muchísimo la auténtica expresión emocional. Si sus padres están en otra ciudad y no es práctico para usted ir ni para ellos venir, escríbales. ¿Cómo escribir la carta? Yo soy una gran defensora de la escritura como técnica terapéutica. Una carta ofrece una oportunidad estupenda de organizar lo que uno quiere decir y de reelaborarlo hasta que se sienta satisfecho. Y a quien la recibe le da ocasión de leerla más de una vez y de reflexionar sobre su contenido. Una carta, además, es más segura si se dirige uno a un padre o una madre potencialmente violento. La confrontación es importante, pero nunca hasta el punto de arriesgarse a una agresión física. Escriba siempre una carta por separado a cada uno de sus progenitores, aun cuando algunos problemas puedan ser los mismos. Su relación con y sus sentimientos por cada uno de ellos son diferentes. Escriba la primera carta a aquel de los dos por quien le parezca que ha quedado más contaminado o por quien se sintió más maltratado. Esos sentimientos estarán más próximos a la superficie y serán de más fácil acceso. Una vez que haya abierto las compuertas escribiendo la primera carta, suponiendo que sus padres estén vivos, sus sentimientos hacia el segundo destinatario fluirán con mayor facilidad. En su segunda carta puede enfrentarse al más benigno de los dos por su pasividad y por el hecho de haberlo dejado a usted desprotegido. Una confrontación por carta funciona exactamente como si se la hiciera en persona. Ambas se inician con las palabras: voy a decirte algunas cosas que nunca te he dicho antes, y ambas deben incluir 4 puntos principales. Número 1, esto es lo que me hiciste. Número 2, así es como me sentí yo entonces. Número 3, así es como aquello afectó mi vida. Y número 4, esto es lo que quiero de ti en lo sucesivo. He comprobado que estos 4 puntos constituyen una base sólida y concreta para todas las confrontaciones. Esta estructura abarca generalmente todo lo que uno necesita decir y ayudará a evitar que la confrontación se convierta en algo disperso e ineficaz. Carol, a quien el padre acusaba continuamente de que olía mal, decidió que se sentía en condiciones de confrontarse con sus padres en una época en que un trabajo de decoración importante le impedía viajar. Yo le aseguré que por carta podía tener una confrontación eficaz y le sugerí que escribiera la carta en su casa, en un momento de tranquilidad y con el teléfono desconectado para que nadie la interrumpiera. Escribir cartas de confrontación es siempre una experiencia emocional intensa. Sugerí a Carol que antes de enviar la carta la dejara descansar unos días y volviera a leerla cuando se hubiera calmado un poco. Como le sucede a casi a todos después de leerla de nuevo, reescribió gran parte de ella. Quizá usted también se encuentre en que desecha varios borradores antes de quedar satisfecho. Recuerde que no se trata de un concurso de ensayos. Su carta no tiene que ser una obra maestra del género. Basta con que exprese la verdad de sus sentimientos y de sus vivencias. He aquí parte de la carta que Carol me leyó la semana siguiente. Papá, voy a decirte algunas cosas que nunca te he dicho antes. Ante todo quiero decirte por qué en los últimos meses no he pasado mucho tiempo contigo y con mamá. Quizás esto te sorprenda y te altere, pero no he querido verte porque te tengo miedo. Tengo miedo de sentirme desvalida y de tus ataques verbales, y tengo miedo de confiar en ti y volver a sentir que me abandonas emocionalmente. Te lo explicaré mejor. Esto es lo que hiciste. Cuando yo era muy pequeña recuerdo a un padre que me amaba, me adoraba y me cuidaba. Pero a medida que yo crecía, todo aquello cambió. Tú me decías constantemente que yo olía mal. Me culpabas por todo lo que no te salía bien. Me echaste en cara que hubiera perdido la beca. Me echaste la culpa de que Bob, mi hermano, se cayera y se hiciera daño.
Me echaste la culpa de haberme roto la pierna. Cuando mamá te dejó, durante un tiempo me echaste la culpa. Me hacías bromas y chistes demasiado sucios. Me decías que vestía con un jersey que quedaba muy sexy, y cuando no me tratabas como una novia me decías que parecía una puta. Después de los 12 años, ya no tuve padre. Seguramente tú lo estabas pasando muy mal entonces, pero a mí me hiciste muchísimo daño. Quizá no haya sido esa tu intención, pero no por eso me dolió menos. Cuando yo tenía 15 años, un hombre intentó violarme y tú me echaste la culpa. Realmente creí que la culpa era mía, porque tú lo decías. Cuando estaba en el 8º mes del embarazo de mi hijo, mi marido me golpeó y lo que tú me dijiste fue que yo debí de haber hecho algo terrible para que él se enfureciera tanto. Constantemente me contabas todas las cosas terribles que te hacía mi mamá y me decías que ella jamás me había querido, que yo estaba sucia por dentro y que no tenía ni rastro de sesos. Así es como yo me sentía entonces. Yo me sentía asustada, humillada y confundida. No entendía por qué habías dejado de amarme. Estaba ávida de volver a ser la niñita de papá y me preguntaba qué habría hecho para perderte. Me culpaba yo misma de todo y me odiaba. Me sentía indigna de amor y repugnante. Así es como aquello afectó mi vida. Quedé terriblemente dañada como persona. Muchos hombres han sido brutales conmigo y siempre he pensado que la culpa era mía. Cuando Hank me dio aquella paliza, le escribí una carta pidiéndole disculpas. He tenido una lamentable falta de fe en mí misma y en mi capacidad y en mi dignidad. Esto es lo que quiero de ti en lo sucesivo. Quiero que te disculpes por haber sido un padre tan cruel y sádico. Quiero que reconozcas que el daño que me hiciste me ha dolido muchísimo. Quiero que no sigas atacándome verbalmente. La última vez fue cuando te vi en casa de Bob y te pedí consejo referente a mi trabajo, y sin motivo alguno empezaste a gritarme. Eso me pone enferma y esa vez me sometí, pero no seguiré haciéndolo. Quiero que sepas que en el futuro no toleraré cosas así. Me gustaría que reconocieras que un buen padre no mira mal a su hija, que un buen padre no insulta ni degrada a su hija y que un buen padre protege a su hija. Lamento que tú y yo no hayamos tenido la relación que podríamos haber tenido. Para mí fue muy triste no haber podido ofrecer mi amor a un padre a quien tanto quería amar. Te seguiré enviando tarjetas y regalos porque eso me hace sentir bien a mí, pero si quieres que nos sigamos viendo, tendrás que aceptar las normas que yo ponga. No te conozco muy bien, no sé qué te hacía sufrir o te daba miedo. Te agradezco que hayas sido trabajador, que no nos faltara nada material y que me llevaras de vacaciones. Recuerdo que me hablabas de los árboles y los pájaros, de gente y de política, de deportes y de geografía. Me enviabas al campamento y me acompañabas a patinar. También es posible que te guste saber que ahora me van mucho mejor las cosas. Ya no me dejo golpear por los hombres. Tengo el apoyo de mis amigas y amigos maravillosos, una buena profesión y un hijo a quien adoro. Te ruego que me escribas acusando recibo de mi carta. No puedo cambiar el pasado, pero podemos volver a empezar. Caro. La confrontación cara a cara. Muchos de mis pacientes prefieren escribir cartas porque es más seguro, pero muchos otros necesitan de forma inmediata sentir que la confrontación fue un éxito. Para ellos solo tiene sentido una confrontación cara a cara. El primer paso para planearla, suponiendo que el lector haya hecho el trabajo emocional necesario para prepararse, es escoger el lugar. Si usted sigue una terapia, tal vez quisiera que la confrontación tenga lugar en el despacho de su terapeuta. Este puede dirigir la confrontación asegurándose de que su paciente lo escucha, ayudándole si se bloquea y, lo que es más importante, brindándole apoyo y protección. Me doy cuenta de que esto carga los dados en contra de sus padres, pero me parece que es mejor que sea en contra de ellos y no de usted, y especialmente en un momento tan decisivo de su trabajo. Si la confrontación se hace en el despacho de su terapeuta, procure que en el encuentro con sus padres sea allí mismo. Nadie puede predecir lo que sucederá en la sesión. Es importante que usted cuente con sus propios recursos para regresar a casa. Por más que la confrontación termine con una nota positiva, quizá después a usted le guste más quedarse a solas con sus propios sentimientos y pensamientos. También puede suceder que prefiera hacer la confrontación por su cuenta, porque no tiene terapeuta o porque, aunque teniéndolo, necesita demostrar a sus padres que puede hacer valer su independencia sin ayuda. Muchos padres se niegan en redondo a ir al despacho de un terapeuta.
Por la razón que fuese, si usted decide hacer por su cuenta la confrontación con sus padres, tendrá que decidir si es en casa de ellos o en la suya. Un lugar público como un restaurante, un bar, puede cohibir mucho cuando se necesita una intimidad total. Si esta posibilidad existe, yo le aconsejo que opte por su propia casa. En su propio campo se sentirá mucho más fuerte. Si viaja a otra ciudad para el encuentro, procure que sean sus padres quienes vayan a su habitación del hotel. Si es necesario, también puede mantener una confrontación eficaz en territorio de ellos, pero se le hará mucho más difícil no caer víctima de los miedos, la culpa y la sensación de desvalimiento que sintió en su niñez. Y deberá tener especial cuidado con los sentimientos de aquel niño si sus padres siguen viviendo en la misma casa donde usted creció. Yo no tengo reglas absolutas respecto de si la confrontación se ha de hacer con ambos progenitores, juntos o por separado, pero sí prefiero que estén juntos. Esta clase de padres organizan sistemas familiares muy basados en el secreto, la complicidad y la negación, que les permite mantener el equilibrio en la familia. Hablar con los dos al mismo tiempo corta un poco por lo sano con todo eso. Por otra parte, si cada uno de sus progenitores tiene una disposición anímica, un punto de vista o un tipo de defensas muy diferentes, es probable que usted pueda comunicarse mejor con ellos por separado. A algunas personas les inquieta la probabilidad de ensayar demasiado, les haga perder espontaneidad en la confrontación, pero no se preocupe, ya sentirá bastante ansiedad como para desviarse del guión que haya preparado, por más que haya ensayado. Las palabras no le saldrán sin dificultad. Es más, resulta esencial que sepa por adelantado que estará muy nervioso. Tendrá palpitaciones, un nudo en el estómago, y es posible que empiece a sudar y que la respiración se le haga difícil, además de trabársele la lengua y de olvidarse de lo que quería decir. Hay personas que en esas circunstancias se quedan en blanco. Si tienen miedo de que eso les suceda, puede evitarse esta angustia adicional escribiendo una carta a sus padres para leérsela durante la confrontación. Esta es una excelente manera de evitar el trac de las buenas noches de estreno y de estar seguro de que será capaz de hacerles llegar su mensaje. Prepárese para el estreno. No importa dónde decida tener su confrontación, ni tampoco que prefiera confrontarse con sus padres juntos o por separados. Siempre debe preparar cuidadosamente lo que quiere decirles. Ensaye su parte en voz alta, a solas con alguien, hasta sabérsela al dedillo. Una confrontación cara a cara es como una noche de estreno en la ópera. Usted no subirá a escena sin saberse bien su papel y por qué lo hace. Antes de su confrontación, es necesario que lo haya ensayado a fondo y que tenga bien claro qué desea lograr. Como querrá iniciarla estableciendo sus propias reglas, le sugiero algo más o menos así. Voy a decirles algunas cosas que jamás he dicho antes y quiero que quedemos de acuerdo en lo que me escuchen hasta el final. Como esto es muy importante para mí, háganme favor de no contradecirme ni interrumpirme. Después de que yo haya dicho lo que necesito decirles, tendrán el tiempo que quieran para replicarme. ¿Están dispuestos a hacerlo así? Es esencial que sus padres acepten desde el comienzo estos términos. La mayoría sí los hará, pero si no están dispuestos ni siquiera a eso, probablemente lo mejor será fijar otra fecha para la confrontación. Es importante que usted diga lo que tiene ensayado sin dejarse apartar del texto, ni interrumpir, ni desviar de ninguna otra manera de su objetivo. Si se niegan a escucharlo en estas condiciones, quizá deba recurrir a una confrontación por carta, lo que hay que esperar. Una vez que usted ponga el proceso en marcha, la reacción de la mayoría de estos padres será contraatacar. Después de todo, si tuvieran capacidad de escuchar, de oír, de ser razonables, de respetar los sentimientos de su hijo y de favorecer su independencia, no serían lo que son. Es probable que perciban sus palabras como traicioneros ataques personales y que recorran una vez más a las mismas tácticas y defensas que han usado siempre, solo que intensificadas. Puede ser que los padres inadecuados o deficientes se muestren aún más patéticos y abrumados. Quizá los alcohólicos nieguen con más vehemencia que lo son. O, si están en proceso de recuperación, puede que se valgan de ese hecho en su intento de desvirtuar el derecho de usted a enfrentarse a ellos. Los controladores pueden hacer una escalada en su manipulación de la culpa y el fariseísmo. Los que tienden al maltrato físico se enfurecerán y es casi seguro que procurarán culparlo a usted mismo de haber sido maltratado.
Todos estos comportamientos intentan reinstalar el equilibrio familiar y devolverlo a usted al status quo de sumisión. Es una buena idea esperar lo peor, porque entonces cualquier cosa que sea un poco mejor a usted le parecerá un premio. Recuerde que aquí no importa cómo reaccionen ellos, sino cómo responda usted. Si puede mantenerse firme ante la furia, las acusaciones, las amenazas y los intentos de culpabilización de sus padres, conocerá el íntimo sabor del triunfo. Para prepararse mejor, imagine el peor guión que se le ocurra. Visualice la expresión de sus padres furiosa, lamentable, llorosa o lo que sea. Oiga sus palabras coléricas, sus negaciones, sus acusaciones. Desensibilícese diciendo en su voz alta cualquier cosa crea que puedan decir ellos. Y después ensaye respuestas tranquilas y no defensivas. Pídale a un compañero, a un amigo, que represente el papel de uno de sus papás o de ambos. Dígale que se quite todas las inhibiciones y que le diga a usted las peores cosas imaginables. Haga que su sustituto parental chille, vocifere, lo insulte, amenace con excluirlo de la familia y lo acuse de egoísmo horroroso. Practique respondiendo a estas acusaciones con algo en la línea de: estoy seguro de que es así, de que así es como tú lo ves. Con insultos y gritos no llegaremos a ninguna parte. No voy a aceptar tus etiquetas. Este es un buen ejemplo de por qué necesitamos esta reunión. No está bien que me hablen de esa manera. Quedamos de acuerdo en que me escucharían. Dejemos esto para una ocasión en que estén más tranquilos. He aquí algunas reacciones parentales típicas ante la confrontación. Además de algunas respuestas claves que quizá a ustedes les interese estudiar. Eso jamás sucedió. Los padres que han usado la negación para evitar sus propios sentimientos de inadecuación o angustia recurrirán seguramente a ella durante la confrontación para defender su propia visión de la realidad. Insistirán en que lo que usted dice jamás sucedió o que usted exagera o en que su padre jamás podría haber hecho una cosa así. Se negarán a recordar o lo acusarán a usted de estar mintiendo. Esta reacción es especialmente común en los alcohólicos, cuyas negaciones pueden verse muy reforzadas por los lapsos de memoria inducidos por la bebida. Su respuesta: que tú no lo recuerdes no significa que no haya sucedido. La culpa era tuya. Esta clase de padres casi nunca están dispuestos a aceptar que son responsables de su comportamiento destructivo. En cambio, lo culparán a usted. Le dirán que era un niño malo o difícil. Afirmarán que ellos hicieron todo lo posible, pero que usted siempre les ocasionó problemas. Le dirán que los volvía locos. Le ofrecerán como prueba el hecho de que toda la familia sabía que usted era un problema. Le presentarán la lista de sus supuestos delitos en contra de ellos. Una variación sobre este tema es atribuir la confrontación a las dificultades por las que usted atraviesa actualmente en su vida. No entiendo por qué nos atacas si tu verdadero problema es que no puedes mantener un trabajo, controlar a tu hijo, retener a tu marido o lo que sea. Todo esto puede incluso ir disfrazado como simpatía por la difícil situación en que usted se encuentra. Cualquier cosa con tal de apartar el haz de luz de su propio comportamiento. Su respuesta: ya pueden seguir tratando de presentarlo como culpa mía, pero yo no voy a aceptar la responsabilidad de lo que ustedes me hicieron cuando yo era pequeño. Ya te dije que lo lamentaba. Los padres pueden comprometerse a cambiar, a ser más afectuosos, a brindar más apoyo, pero esto no suele ser más que una zanahoria atada a un palo. Una vez que se asienta el polvo del enfrentamiento, el peso de los viejos hábitos se reinstala, la zanahoria desaparece y ellos vuelven al comportamiento de siempre. Algunos padres pueden reconocer en parte lo que usted les diga, pero sin mostrarse dispuestos a hacer algo al respecto. El sonsonete que oigo con más frecuencia es: ya te dije que lo siento, ¿qué más quieres que haga? Su respuesta: te agradezco que te disculpes, pero eso no es más que el comienzo. Si realmente lo lamentas, te mostrarás accesible cuando te necesite y elaborarás todo esto conmigo para mejorar nuestra relación. Hicimos cuanto pudimos. Con frecuencia los padres que se mostraban inadecuados o que se asociaban en silencio a los malos tratos encararán la confrontación de la misma manera pasiva e ineficaz que usaban tradicionalmente para enfrentar los problemas.
son los que le recordarán a usted lo mal que ellos lo pasaban mientras usted crecía y lo dura que fue su lucha. Le dirán cosas por el estilo de: es que tú jamás entenderás lo que yo tuve que pasar. No sabes las veces que intenté impedirte que te hiciera eso. Yo hice todo lo posible. Este estilo de respuesta puede movilizar en usted una buena dosis de comprensión y compasión por sus padres. Esto es comprensible, pero hace que le cueste mantenerse atento a lo que usted necesita decir en su confrontación. Lo están tentando para que una vez más supedite sus necesidades a las de ellos. Es importante que usted reconozca las dificultades que ellos tuvieron, pero sin invalidar las suyas. Su respuesta: entiendo que tú hayas tenido dificultades y estoy seguro de que no me hiciste daño a propósito, pero yo necesito que tú entiendas que la forma en que resolviste tus problemas me hizo daño a mí. Fíjate en lo que hicimos por ti. Muchos padres intentarán refutar sus afirmaciones recordando las ocasiones maravillosas de que disfrutó usted cuando era pequeño y los momentos de amor que compartió con ellos. Al centrarse en las cosas buenas, sus padres pueden apartar los ojos del aspecto más sombrío de su comportamiento, de su propio comportamiento. Es típico que le recuerden los regalos que le hicieron, los lugares a donde lo llevaron, los sacrificios que hicieron por usted y las consideraciones que le tuvieron. Le dirán cosas como: ¿es así como nos lo agradeces? ¿O tú nunca estás conforme con nada? Su respuesta: les agradezco mucho esas cosas, pero no compensaron las palizas, las críticas constantes, la violencia, los insultos y el alcoholismo, etc. ¿Cómo puedes hacerme algo así? Algunos padres se comportan como mártires. Se deshacen en las lágrimas, se retuercen las manos y se muestran espantados e incrédulos ante su crueldad. Actúan como si al confrontarse con ellos usted los hubiera convertido en víctimas. Lo acusarán de causarles daño o de decepcionarlos. Se quejarán de que no necesitaban todo eso porque ya tienen suficientes problemas. Le dirán que ya no tienen fuerzas o su salud para soportar todo eso, que usted les ha destrozado el corazón y que se morirán. Es claro que, en alguna medida, su tristeza será auténtica, pero para los padres es triste enfrentarse a sus propias insuficiencias y darse cuenta de que ha hecho sufrir mucho a sus hijos, pero también pueden seguir manipulándolo y controlándolo a usted con la tristeza. Es su manera de usar la culpa en el intento de conseguir que usted se dé marcha atrás. Su respuesta: lamento que se pongan así y siento haberlos herido, pero no estoy dispuesto a renunciar a mis planteamientos. Yo también he sufrido durante mucho tiempo, a veces realmente imposible. Las reacciones típicas y las respuestas que hemos sugerido pueden ayudar al lector a evitar, en parte, las arenas movedizas de lo emocional durante la confrontación. Pero también hay personas con quienes es imposible comunicarse por más que uno se empeñe. Algunos padres llevan el conflicto a una escalada tan intensa durante la confrontación que la comunicación se vuelve imposible. Por más razonable, bondadoso, claro y preciso que pueda ser en su expresión el hijo, puede suceder que el comportamiento de ellos lo ponga en la alternativa de cortar sin más ni más la confrontación. Interpretarán mal sus palabras y sus motivos, mentirán, lo interrumpirán constantemente, y a pesar de haber convenido en que no lo harían, vomitarán acusaciones y gritos, romperán muebles, arrojarán los platos y harán que usted crea que va a volverse loco en el mejor de los casos y en el peor, homicida. Es decir, que así como es importante que usted supere sus temores y haga todos los esfuerzos necesarios para decir a sus padres lo que necesite decirles, también lo es que se dé cuenta de que cuando tal cosa resulta imposible, si usted tiene que interrumpir la confrontación debido al comportamiento de ellos, el fracaso es de ellos, no de usted. Una confrontación tranquila. Aunque lleguen a ponerse tormentosas, no todas las confrontaciones se descontrolan, y la verdad es que muchas son sorprendentemente suaves. Melanie, la que seguía empeñada en rescatar a hombres inadecuados y que de pequeña le escribió a Dear Abby porque se veía obligada a consolar a su padre, deprimido durante los frecuentes accesos de llanto de este, optó por traer a su madre, Ginny, a mi despacho para la confrontación. Por entonces el padre ya había muerto. Empezó con las palabras que habíamos ensayado ella y yo, y la madre accedió a oírlas sin interrumpir. Melanie:
Mamá, necesito hablar contigo de algunas cosas de mi niñez que me siguen doliendo. Me doy cuenta de que lo mucho que yo me culpé a mí misma cuando era pequeña. Ginny la interrumpe. Si todavía sigues sintiéndote así, tesoro, tu terapia no debe de estar haciéndote mucho bien. Melanie. Conviniste en que me orías sin interrumpirme. Ahora no estábamos hablando de terapia, sino de mi niñez. ¿Recuerdas cuando papá se molestó tanto conmigo porque me peleaba con Neil, mi hermano? Cuando papá se echaba a llorar y me decía lo bueno que era Neil y lo mala que era yo con él. ¿Recuerdas todas las veces que me mandabas a la habitación de papá cuando él estaba llorando y me decías que yo debía animarlo? ¿Tienes idea de la culpa que me cargabas encima al hacer que yo cuidara de papá? Me veía obligado a ocuparme de él cuando yo misma ni debería haber sido más que una niñita. ¿Por qué no te ocupabas tú de él? ¿Por qué no se cuidaba solo? ¿Por qué tenía que hacerlo yo? Tú nunca estabas allí, aunque estuvieras. Yo me pasaba más tiempo con el ama de llaves que contigo. ¿Recuerdas cuando escribí aquella carta a Dear Abby? De aquello tampoco te hiciste caso. Ginny en voz baja. Yo no recuerdo nada de eso. Melanie. Mamá, tal vez tú hayas decidido no recordar, pero si quieres ayudarme tienes que oírme. Nadie te está atacando, solo estoy tratando de decirte cómo me siento. Bueno, cómo me sentí con todas esas cosas mientras pasaban. Me sentía totalmente sola, me sentía una persona espantosa, me sentía culpable y muy abrumada porque estaba tratando de reparar cosas que yo no podía reparar. Así me sentía. Ahora te diré cómo afectó aquello en mi vida. Hasta que empecé a trabajar con Susan me sentía muy vacía. Ahora me encuentro mejor. Pero los hombres sensibles me siguen dando miedo. Por eso prefiero liarme con esos sujetos fríos e insensibles. Lo paso horriblemente mal tratando de entender quién soy, qué quiero o qué necesito. Apenas estoy empezando a verlo, y lo que más me cuesta es gustarme a mí misma. Cada vez que lo intento, oigo que papá me dice qué criatura tan espantosa era. Ginny comienza a llorar. Sinceramente yo no recuerdo esas cosas, pero estoy segura de que si tú lo dices sucedieron. Yo no debo de haber estado tan encerrada en mi propia desdicha. Melanie. Oh no, ahora me siento culpable de haber herido tus sentimientos. Susan. Melanie, ¿por qué no le dices a tu madre qué quieres ahora de ella? Melanie. Quiero una relación entre adultas. Quiero ser real para ti. Quiero poder decirte la verdad. Quiero que me escuches cuando te hable de mis experiencias del pasado. Quiero que estés dispuesta a recordar y a pensar y a sentir lo que pasó realmente. Quiero que asumas la responsabilidad del hecho de que no te ocupaste de mí, ni me protegiste de las depresiones de papá. Quiero que empecemos a decirnos la verdad. Ginny hizo algunos esfuerzos sinceros por escuchar a su hija y por reconocer su punto de vista. También demostró cierta capacidad para una comunicación racional y cuerda. En última instancia, aceptó hacer lo posible para acceder a lo que le pedía Melanie, aunque estaba claro que le parecía un tanto abrumador. Una confrontación explosiva. Los padres de Joe no fueron tan comprensivos. Joe era el graduado en psicología a quien el padre castigaba físicamente. Después de un gran esfuerzo de persuasión, Joe trajo a mi despacho a su padre alcohólico y a su madre codependiente. Hacía ya algún tiempo que Joe estaba ansioso por tener esta confrontación, que resultó mucho más explosiva que la de Melanie. Alan, el padre de Joe, entró a mi despacho a zancadas, totalmente seguro de dominar la situación. Era un hombre corpulento de pelo claro que representaba hasta el último de sus 60 y tantos años, décadas de cólera y de alcoholismo. Se habían cobrado con creces su tributo en su apariencia. Joan, la madre de Joe, era una señora gris, de piel gris, de pelo gris, vestida de gris y de personalidad gris. En los ojos tenía la mirada acosada que he visto con frecuencia en las mujeres maltratadas físicamente. Entró detrás de su marido, se sentó, cruzó las manos y se quedó mirando al suelo. Buena parte de la primera media hora se pasó en el intento de establecer un clima en el que yo pudiera decir lo que necesitaba. El padre lo interrumpía constantemente, vociferando y soltando tacos. Cualquier cosa por intimidar y silenciar a su hijo. Cuando yo intervenía para proteger a Joe, Alan se volvía para insultarme torpemente a mí y a denigrar mi profesión.
La madre apenas si hablaba y cuando lo hacía era para pedir al marido que se calmara. Lo que yo veía era un microcosmos de 40 años de sufrimientos. Joe se condujo sorprendentemente bien en circunstancias casi imposibles. Con gran esfuerzo consiguió mantener la calma, aunque se veía que estaba hirviendo de rabia. El estallido final de Alan se produjo cuando su hijo trajo a colación el alcoholismo de su padre. Alan. Está bien, mocoso de mierda, así es. ¿Quién carajo te crees que eres? Tu problema es que fui demasiado blando contigo. Tendría que haberte hecho ganar todo lo que tenías. ¿Y qué te atreves a tratarme de borracho en presencia de una completa extraña, hijo de perra? No estarás contento mientras no hayas destruido a la familia. ¿No es eso? Pues yo no me voy a quedar tranquilamente aquí sentado dejando que un miserable hijo de puta, desagradecido y esta chiflada me digan qué tengo que hacer. Llegado a este punto, Alan se levantó y se encaminó a la puerta. Allí se detuvo a preguntar a Joan si lo acompañaba. Ella le pidió que le permitiera quedarse hasta terminar la sesión. Alan le dijo que la esperaba abajo, en la cafetería, y que si no estaba allí en un cuarto de hora ya podía arreglárselas para volver sola a la casa. Después salió hecha una furia. Joan. Lo siento tanto. Lo estoy muy avergonzada. Realmente él no es así, pero es muy orgulloso y no aguanta verse humillado. En realidad tiene muchas cualidades excelentes. Joe. Mamá, basta, por Dios. Eso es exactamente lo que has estado haciendo durante toda mi vida. Mentir por él, encubrirlo, dejar que nos pegara a los dos, sin que tú nunca hicieras nada. Yo solía tener la fantasía de rescatarte de todo eso. ¿A ti se te ocurrió alguna vez rescatarme? ¿Tienes alguna idea de cómo me sentí de niño en casa? ¿Tienes idea del terror con que he vivido día tras día? ¿Por qué tú no hiciste nada? ¿Por qué no haces algo ahora? Joan. Si tienes tu propia vida, ¿por qué no puedes dejarnos en paz? La confrontación de Joe fue explosiva y frustrante, pero de hecho resultó un éxito. Joe terminó por aceptar que sus padres eran presa de sus propios demonios y de que estaban irremediablemente encerrados en sus pautas de comportamiento enfermas, y así pudo renunciar a la ilusoria esperanza de que cambiaran. Y con esto terminamos la primera parte del capítulo 13 de Padres que Odian. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal.